A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Una estampilla cubana muestra a un hombre sentado frente a un tablero de ajedrez, con gesto meditabundo y reflexivo. Al frente, su contendor exhibía un gesto decidido pero despreocupado. Aquel contendor, que se disponía a mover la pieza, tenía las piernas estiradas, pero no alcanzaba a tocar el piso. Y era normal. Aquel jugador apenas tenía 4 años, y ya era una figura del juego ciencia. Ese niño se había iniciado en el ajedrez de manera casi accidental, sin que nadie se lo explicara. El niño acostumbraba a ver jugar a su padre con sus amigos, y un día le advirtió acerca de una jugada equivocada. Para asombro de todos, el niño tenía toda la razón. Se llamaba José Raúl Capablanca. Poco tiempo después, al cumplir los 12 años, fue campeón de Cuba. Luego mostró su talento demoledor por Europa y Estados Unidos para exhibir un ajedrez técnico y profundo. En 1921, el cubano José Raúl Capablanca ganó el Campeonato Mundial de Ajedrez. Fue la primera vez que los latinoamericanos tuvimos un campeón en el arte de la inteligencia. Está claro que José Raúl Capablanca seguirá siendo, durante muchísimos años más, nuestro único campeón en la única guerra hermosa que ha inventado el ser humano. En la guerra del ajedrez, en aquella invención maravillosa, donde se muere y se resucita más inteligente y decidido. José Raúl Capablanca, artista de alfiles, torres y caballos, maestro del ajedrez, único campeón latinoamericano de ajedrez en toda la historia, había nacido un día como hoy, 19 de noviembre de 1888, y desde más allá de la nada, nos recuerda que en el ajedrez, como en la vida, son las partidas perdidas, no las ganadas, las que nos enseñan grandes verdades. Despiértese bien informado. Titulares. Ecuador invertirá $200 millones en vacunas contra el COVID-19. Entre el 19 y el 20 de noviembre se realizará la tercera y última postulación para las carreras universitarias. El BIES en reuniones con sectores de la construcción y la promoción inmobiliaria. Conozca los detalles de la aplicación del Consejo Nacional Electoral, cuyo objetivo es transparentar los resultados de las elecciones 2021. Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, brinda detalles sobre el proceso de elecciones. En Tributación hoy hablaremos de las diferencias entre régimen general y microempresas. En Salud abordaremos cómo identificar la ansiedad. En el segmento de opinión, la corrupción y Banco del Pacífico. Los editoriales serán de Walter Mena, Loja de ayer, de hoy y de siempre, Hernán Pérez Luce, Danza de prófugos y el artículo anónimo La verdad que jamás debemos olvidar. En deportes, la Tri, la Liga Pro y la Noche del Recuerdo. Y continuamos hablando de los mitos y verdades en torno a los gatos en el segmento de Mejor Amigo. Noticias del día con Carla Sánchez. Ecuador invertirá $200 millones para vacunas contra el COVID-19. Existirá un gasto de $200 millones para la adquisición de distintas vacunas contra la COVID-19, con las que se aspira a vacunar al 65%, es decir, 9 millones de habitantes de la población en la primera mitad del 2021. Con este monto se estima el pago de 18 millones de dosis de las diferentes patentes, puesto que casi todas funcionan con refuerzos a los 20 o 28 días, dependiendo de la vacuna, explicó el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, Javier Solórzano. Aunque Ecuador ha apostado en primer lugar por la Alianza Global de Vacunas COVAX Facility, con la que se busca el acceso equitativo a todos los países y poder llegar al 20% de la población mundial, tampoco se cierran otras vías de negociación para ampliar el abanico de posibilidades. Entre el 19 y 20 de noviembre se realizará la tercera y última postulación para carreras universitarias.
La Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación convocó a los bachilleres que aún no cuentan con un cupo para la educación superior a registrarse en la última postulación del segundo semestre del 2020. La entidad informó que se puede elegir hasta 5 opciones de carrera disponibles y ubicarlas de acuerdo a la preferencia y prioridad. En la última postulación estaban disponibles más de 28.000 cupos, pero en esta nueva etapa no se ha informado la cantidad de cupos por carrera. Los resultados se darán a conocer el 23 de noviembre. Si el sistema le asigna un cupo, deberá iniciar el proceso de matriculación con la institución educativa correspondiente. BIES en reuniones con sectores de construcción y promoción inmobiliaria. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIES, por decisión del gerente general del BIES, Diego Burdeo, está participando activamente y ha convocado una serie de reuniones para mantener un diálogo abierto con los gremios y asociaciones de los sectores de la promoción y construcción inmobiliarios a nivel nacional, para analizar acciones que aporten a la reactivación inmobiliaria y de la economía nacional, mejoren los tiempos de atención y faciliten el acceso de jubilados y afiliados a los servicios financieros del banco. De parte de los promotores y constructores inmobiliarios, se ha expresado el compromiso de brindar todo el apoyo para, conjuntamente con el banco, solicitar mejoras en el servicio a las entidades encargadas de estos procesos externos al control del BIES que participan en los procesos de concesión de los hipotecarios. El BIES puede realizar préstamos exclusivamente a los afiliados y a los jubilados por medio de los créditos hipotecarios, quirografarios y prendarios. Sin embargo, la banca de inversión recibió el pasado octubre, mediante resoluciones 605 y 606, la autorización de la Junta Política y Regulación Monetaria y Financiera para captar capitales en el exterior y ampliar sus posibilidades de profundizar su participación en el mercado de valores y los servicios financieros tradicionales del banco. Al momento, la administración del banco está enfocada en obtener recursos frescos del exterior con esta finalidad. El BIES a la fecha participa con alrededor del 50% de créditos hipotecarios otorgados por el sector financiero público y privado y ha realizado operaciones de préstamo por aproximadamente 300 millones hasta el 30 de octubre último, con lo que proyecta superar la meta entre 400 y 450 millones planeada para este año. Los candidatos, personajes que intervendrán en el próximo evento electoral en febrero de 2021, con Meili Rosas. A través de la aplicación para dispositivos móviles que habilitó el Consejo Nacional Electoral, los ecuatorianos podrán consultar su lugar de votación y seguir en vivo el escrutinio de las elecciones generales del 7 de febrero del 2021. ¿Cuál es el objetivo de la CNEAP? A continuación lo explica la presidenta del CNE, Diana Tamain. Es así como el CNE implementa innovaciones tecnológicas que contribuyen al acceso de la información a la ciudadanía y ratifica nuestro compromiso con la transparencia, confianza y eficiencia de un proceso electoral que garantizará de forma absoluta lo que el pueblo exprese en las urnas. La aplicación está disponible para los sistemas iOS y Android, permitiendo a la ciudadanía conocer su lugar de votación y si fue designado miembro de la Junta Receptora del Voto, además de la ubicación exacta y la ruta para llegar hasta el sitio en el que sufraga. Existir otros adicionales como recomendaciones de bioseguridad del mismo escrutinio el día del proceso electoral y otros temas que estarán incluyéndose poco a poco en este APP. La CNEAP también servirá para seguir minuto a minuto el escrutinio para todas las dignidades de las elecciones. Los candidatos. El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, señala que existen algunos problemas que no permiten ejecutar algunos puntos importantes que constan en el calendario electoral, resaltando como principal obstáculo al tema presupuestario. De acuerdo al calendario, ayer debió haberse iniciado todo el proceso de capacitación para los miembros de las juntas receptoras de voto que ya fueron designados bajo sorteo por las diferentes juntas provinciales electorales hace una semana. No conozco si en el transcurso de la tarde se habrá resuelto un problema serio que se tenía, primero de presupuesto, porque para contratar a estas personas que ya fueron designadas, y me estoy refiriendo a los capacitadores en las diferentes delegaciones, se requiere tener las partidas pertinentes.
porque si no es imposible pues, que la institución proceda a hacer estas contrataciones. Y eso fue un escollo que se presentó por efecto de no tener el presupuesto todavía oficialmente aprobado por parte del Ministerio de Finanzas. Por otro lado, la plataforma de carácter virtual, de lo que entiendo, ya en la tarde se me informó que ya habría entrado a operar hacia el mediodía, porque en la mañana hubo mucho cuestionamiento por parte de muchas personas que estaban queriendo acceder a esa plataforma y no estaban listas, lo cual obviamente pues se lo puede atribuir a un error de planificación institucional y espero que se haya resuelto en el transcurso de la tarde. Pero lo importante es el tema presupuestario, porque no solamente está complicando este aspecto, sino muchos otros aspectos de la planificación del proceso. El presupuesto aprobado por los 5 consejeros del CNE es 91 millones de dólares. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas les ha manifestado que no desembolsará más de 83 millones de dólares. En primer lugar, partamos del hecho de que el Consejo Nacional Electoral es el organismo máximo de carácter electoral. Planifica sus acciones, planifica su trabajo sobre la base de determinar cuáles son los requerimientos que se necesitan para poder llevar adelante un proceso electoral específico en este caso. Hubo un primer presupuesto de 140 y pico que después fue revisado y que fue 114 millones de dólares y que a última hora en finanzas estuvo muy necio, por llamarlo de alguna manera, en ajustarlo a 83 millones de dólares. Y de acuerdo incluso a conversaciones como que se había llegado a ese acuerdo, pero sobre la base de ciertas condiciones que tenían que ver con ciertas posibilidades de contar con beneficios que asumiera directamente el gobierno nacional. Eso no se ha dado y conforme se fueron desarrollando las actividades no se contó con esos beneficios, comillas, beneficios o servicios. Por lo tanto, el presupuesto se incrementó. Pero también se incrementó porque se decidió hacer el conteo rápido, que es a mi criterio una herramienta fundamental para la transparencia del proceso, y se decidió también pagarle $10 a los miembros de las juntas receptoras de votos, que me parece muy justo por lo demás. Eso ha hecho que el presupuesto de 91 millones de dólares, cerrado ya ahora sí por el Consejo Nacional Electoral, aprobado ahora sí por los 5 consejeros del Consejo Nacional Electoral, tiene una dificultad con el Ministerio de Finanzas, que ha dicho no te doy más de 83. Aquí permítame hacer una reflexión. Nosotros no estamos organizando una fiesta social, no estamos organizando una elección de Princesita de Navidad, estamos organizando un proceso electoral. Y en un proceso electoral tenemos que prever todas las contingencias. Aquí no entramos a ahorrar como si estuviéramos en una fiesta social, ¿verdad? En el cual ahorren buffet, ahorren el número de invitados, ahorren el tipo de trago que va a servir. Usted no puede correr riesgos en un momento dado, en un proceso electoral, porque el voto de todos los 14 millones de ecuatorianos que están invitados a esta fiesta social tiene que tener el respeto, las consideraciones y la posibilidad de que todo el proceso se realice de tal manera que esa voluntad popular se respete. Enrique Pita indica que si el Ministerio de Finanzas puede hacer el proceso electoral con menos presupuesto, que ellos se encarguen del proceso electoral. Escuchemos. Si en algún momento dado ya el Ministerio de Finanzas dice, tú puedes hacer el presupuesto por 83, perfecto, vengan, háganse cargo del Consejo Nacional Electoral y organicen ellos el proceso. Imagínense que el Ministerio de Finanzas de pronto decida que las carreteras que contrata el Ministerio de Obras Públicas son muy caras y que no te doy la plata, o que el Ministerio de Salud compra medicinas muy caras y no te doy el dinero, o que el Ministerio de la Vivienda hace casas muy caras y tampoco te doy el dinero. Estaríamos complicados, pues tenemos aquí otro poder del Estado que no lo habíamos considerado nunca. El vicepresidente del CNE se refiere a si el 7 de febrero los ecuatorianos vamos a tener o no el conteo rápido. Bueno, esa es una iniciativa que personalmente la he impulsado y que mantengo la importancia de ella por considerar que es una herramienta para contrastar resultados, que da confianza por el hecho de que no es una encuesta a boca de urna, es hecha sobre la base de votos, de las actas que se generan en las juntas receptoras de votos, de las actas válidas. Ahora bien, esta es una situación que sí se va a dar, está en el presupuesto, pero claro, está dentro de estos valores que estamos todavía discutiendo con el Ministerio de Finanzas.
Le invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook Telesucesos Quito, Twitter Telesucesos 29. Además, se encuentra todo nuestro contenido en el canal de YouTube Telesucesos HD. Tributación de hoy, con Cristina Trujillo. Muy buenos días en su noticiero de Telesucesos. Soy Cristina Trujillo de Tributación de hoy. Hoy vamos a topar un tema de gran importancia para el sector empresarial y de emprendimiento. El régimen general del impuesto a la renta versus el régimen de las microempresas. Este tema me han solicitado sobre todo las personas naturales y las sociedades para poder diferenciar cuáles son sus obligaciones tributarias de manera clara, precisa y oportuna y saber cuál norma jurídica tributaria le corresponde para evitar riesgos innecesarios en el ámbito tributario. Las personas naturales y sociedades definidas bajo los conceptos tributarios y civiles de la normativa en nuestro país tenemos obligaciones con el Estado desde el ámbito tributario. Es así que estamos sometidos a un régimen general o también podemos tener diversos regímenes simplificados o un régimen tan importante como es ahora el régimen de las microempresas que por una ley orgánica, la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria, estamos aplicando a partir de este ejercicio fiscal 2020. ¿Cuáles son las principales diferencias entre un régimen general de impuesto a la renta y un régimen de microempresa? Uno de los principales, puntos divergentes en estos dos regímenes impositivos es cómo calcular correctamente nuestro impuesto a las ganancias, nuestro impuesto a la renta. En el régimen general, tanto las personas naturales como las sociedades tenemos que determinar una base imponible que se encuentra conformada por nuestros ingresos gravados, que son aquellos que pagan impuesto a la renta, los ingresos exentos que por ley no pagan impuesto a la renta, nuestros costos y gastos deducibles, que son los que nos podemos restar para efectos fiscales, así como nuestros costos y gastos no deducibles que de acuerdo a la ley tributaria no se pueden restar. Sobre esa base imponible se determina un impuesto a la renta causado. En el caso de las personas naturales, se tiene que colocar o generar una tarifa de impuesto a la renta a través de una tabla progresiva de impuesto, y en el caso de las sociedades una tarifa general de sociedad que por regla principal es del 25% con algunos otros pequeños cambios en la tarifa dependiendo algunas regulaciones de la normativa establecida en el artículo 37 de la ley tributaria. Mientras que las microempresas van a calcular su impuesto a la renta sobre una base imponible determinada por los ingresos gravados, menos descuentos, menos rebajas relacionadas a ese ingreso y más menos aquellos ajustes establecidos por los impuestos diferidos relacionados al ingreso. Pero en término general es el 2% de los ingresos. Adicionalmente, las microempresas están basadas en ese principio de la simplicidad, hacer que sean más simples las operaciones tributarias que van generando el día a día dentro de su accionar. En un régimen general hay que cumplir con deberes formales, nuestras declaraciones, adicionalmente el tema de generar una facturación basada en la formalidad, cumplir adicionalmente con los temas de la contabilidad, pues en el caso que seamos obligados a llevar contabilidad. El régimen de las microempresas también se basa en deberes formales. Alguien me decía que como una microempresa genera su impuesto a través de los ingresos, ¿qué pasa con los costos y gastos? Pues igual tienen que estar soportados por comprobantes de venta válidos. Recuerde que los microempresarios tienen también esa obligatoriedad del impuesto al valor agregado y si quieren tomarse crédito fiscal deben tener comprobantes de venta válidos. Adicionalmente, si el microempresario tiene trabajadores, esa
utilidad para trabajadores tiene que estar totalmente calculada conforme al Código del Trabajo. El microempresario tiene que también generar deberes formales como lo establece la ley o este régimen de microempresa. ¿Qué pasa con un régimen general y con un régimen de microempresa? Pues definitivamente se tendrá que tomar en cuenta quiénes van a estar sujetos al régimen general, quiénes van a estar sujetos al régimen de microempresa, que van a ser las personas naturales, las sociedades y los emprendedores que de acuerdo al artículo 106 del COPSI, del Código Orgánico de la Producción, pues tengan hasta $300,000 de ingresos de 1 a 9 empleados, pero sobre todo en el tema de las personas naturales que realicen una actividad empresarial. Cumplir con la formalidad y establecer claramente cuál es mi marco regulatorio vigente nos va a evitar riesgos en cualquiera de los regímenes, en simplificados, regímenes generales o en el régimen de las microempresas. De mi parte, esto es todo y nos volveremos a ver en un programa más de nuestro noticiero de Telesucesos. Soy Cristina Trujillo, de Tributación de Hoy. Es normal que ante situaciones de tensión, de estrés, como preocupaciones, tal vez una pérdida del empleo, tal vez preocupaciones por la misma situación que estamos viviendo, se active en nosotros un grado de estrés que puede provocar ciertos niveles de ansiedad. Sin embargo, cuando esta ansiedad empieza a desbordarnos, cuando es mucho más grande del problema que originó la misma, entonces podemos encontrarnos frente a un trastorno de ansiedad. Este trastorno de ansiedad puede limitar definitivamente el diario vivir de las personas, lo que ellos hacen regularmente y obviamente afectar tanto su salud mental, su salud psicológica, cuanto también su salud física y las interrelaciones que ella pueda tener con las demás personas. Vamos a ver algunos rasgos que son importantes para identificar en un posible trastorno de ansiedad. El primero son los pensamientos recurrentes, es decir, cuando estos pensamientos, estas preocupaciones nos invaden prácticamente durante todo el día. Eso genera que no podamos concentrarnos, que la persona se distraiga totalmente frente a las actividades que está realizando. Muchas veces puede presentar además problemas para dormir, para conciliar el sueño o para mantener el sueño. Puede ser que en el transcurso de la noche se despierte invadido también por esas preocupaciones y le cueste volver a conciliar el sueño, o tal vez antes de dormir esos pensamientos son tan recurrentes que también le impiden poder descansar adecuadamente. También en ocasiones esta ansiedad desgasta tanto a la persona que se le ve físicamente muy cansado, muy agotado, agobiado definitivamente y se traduce también en problemas a veces de orden digestivo, de orden estomacal, en otras ocasiones se traduce en crisis de pánico, en otras ocasiones puede traducirse también en inquietud, en inestabilidad y este cuadro va configurando realmente una imposibilidad de la persona para poder estar tranquilo. Frente a esta situación, entonces, lo fundamental va a ser identificar los síntomas. Si estos síntomas están siendo muy recurrentes a lo largo del tiempo, si han pasado ya aproximadamente 2, 3 meses con las mismas características que hemos mencionado hace un momento, va a ser necesario la intervención de un profesional, de un psicólogo, para que ayude a canalizar estas situaciones, a identificar el problema y obviamente a tratarlo. Si es que usted está identificando que este problema está surgiendo en usted y cree que puede controlarlo, también hay algunas actividades que se pueden realizar y que van a ayudar a disminuir estos niveles de ansiedad. ¿Cuáles son esas actividades? Bueno, en primer lugar, la actividad física. La actividad física diaria es importante para poder cambiar ciertos neurotransmisores que están generando o que están activando este sistema nervioso de tenerle siempre en alerta a la persona y generar sentimientos de más bienestar, de mayor tranquilidad y así bajan los niveles de ansiedad y mejora también la calidad de sueño, la alimentación, la inquietud que habíamos mencionado como características importantes. Otro factor fundamental también va a ser la alimentación, una alimentación sana, una alimentación rica en frutas, en verduras, en vegetales, va a ayudar también a mejorar ese metabolismo del cuerpo.
Y finalmente, si es posible, buscar ciertos espacios para la meditación, para hacer yoga, para hacer actividades que ayuden a la persona a conectarse consigo mismo y a relajarse, pueden también ser una vía para empezar a controlar esos niveles de ansiedad que pueden estar elevados. Espero que estos consejos hayan sido de su utilidad y ustedes saben, si es que esta situación no es fácil controlar por ustedes mismos, pues es importante la presencia de un profesional de la salud. Hasta luego. Deportes en la mañana con Pablo Montenegro. ¿Cómo están, amigos televidentes? Muy buenos días. Ecuador está bien porque ganó nuestro representativo al combinado de Colombia, pero hay que tener calma, tranquilidad. Digo calma, tranquilidad porque es el cuarto partido. Me parece que nos estamos olvidando lo que pasó con el señor Gustavo Quinteros. Recuerden que estábamos con 12 puntos y ya estamos en el Mundial. Entonces hay que tener mucho cuidado, amigas y amigos. Está bien que seamos felices. No creíamos que Ecuador iba a hacer esta actuación ante Argentina, hay que reconocer. Nos sorprendió Ecuador en Quito ante Uruguay, sin lugar a dudas. Ganó, gustó y goleó. Luego fuimos a Bolivia, fuimos en el sentido figurado, y en Bolivia el asunto fue un poco duro, pero ganamos. Y ayer, créame, que ni el más querendón de Ecuador, ni el señor Francisco Egas, ni su mano el señor Michel Deller, que a propósito dicen que está contagiado con COVID, desde aquí le enviamos un saludo fuerte y que salga adelante, han de haber pensado que iba a ganar Ecuador por una goleada como la que fue ayer. Una goleada espectacular ante el representativo de Colombia. Colombia, le había dicho yo a ustedes, estábamos pensando que iba a venir como esos toros de Miura, como estos toros bravos, pero no. El equipo de James Rodríguez, ni chicha ni limonada. A James le hicieron hasta una galleta, como se dice vulgarmente. No, Ecuador estuvo brillante el día martes en el escenario capitalino. Brillante. Pero así, brillante. Ahora hay que esperar, insisto, no, tampoco vamos a ser pesimistas. Vaya mucha gente a decir, no, en Telesucesos dicen que hay que ser pesimistas. No, hay que ir todo con calma. Es el cuarto partido. Se deben jugar 18 compromisos. 18 compromisos. Entonces, festejemos la victoria ante Uruguay, celebremos el triunfo ante Bolivia y cantemos los goles, los 6, ante Colombia. Pero de ahí, tranquilitos. A esperar en marzo. Marzo con una Venezuela que no es el patito feo de antes. Y posteriormente ante Chile. A ver qué ocurre en la ciudad capital. La euforia está bien para los aficionados. La euforia incluso puede estar bien para los periodistas. Pero la euforia hasta cierto punto. Insisto, recuerden que con Gustavo Quintero ya estábamos clasificados con los 12 puntos. ¿Y qué pasó? Absolutamente nada. Hablemos de la Liga Pro. Estas fechas van a ser fechas realmente importantes para los equipos que no quieren descender. A nosotros nos importa el Nacional. Y me disculpan, digo a nosotros porque somos canal de Quito, somos periodistas de Quito, y recordamos la rica historia que tiene el Club Deportivo El Nacional. El Nacional, en primer lugar, fue el primer equipo vitricampeón del fútbol ecuatoriano. En segundo lugar, fue el equipo que ostentaban sus hinchas con orgullo, el equipo criollo del fútbol ecuatoriano. El equipo nacional muchas veces fue base de la selección ecuatoriana. Y ahora con la doctorita, el equipo del Nacional está peleando el descenso. Claro que todavía falta fechas. Vamos a la octava fecha. De un total de 15. Pero ojo, la mitad de 15 ya pasó el 50%.
Entonces, ahí están peleando el Nacional, el Orense, el Cuenca, que ojalá que para el Nacional sea favorable que ya no van a firmar el convenio con el que iba a poner el dinero, porque cuando no hay dinero en los futbolistas, como en cualquier profesión me imagino, si no te pagan, te despechas, trabajas con mala gana, etcétera, etcétera. Entonces, la Liga de Puerto Viejo está también metido en este meollo. Vamos a ver qué pasa en la Liga Pro en estos días que se va a jugar. ¡Ay, la próxima semana! ¡Qué bestia! Tenemos fútbol todos los días. Ya comienza o se reinicia la Copa Libertadores de América. Y hay un dato escalofriante, no como el clima que estamos viviendo en estos últimos días. En el fútbol brasileño, los contagiados están por decenas en el fútbol brasileño. Y allá va a tener que ir la Liga Deportiva Universitaria. Finalmente, en la noche de recuerdo, sigan mirando ustedes el programa, que ustedes van a poder observar lo que decíamos por allá hace más de 10 años. Un gusto haber estado con ustedes, señores y señores. Ya volveremos el día de mañana. Que tengan ustedes el resto de día espectacular. Sigan a través de Telesucesos, Facebook Live y adicionalmente por YouTube. Buen día. Vivir la fiesta, no te vayas a dormir. Pega la vuelta y vente pa' aquí porque la noche recién comienza. La noche es nuestra. En Deportes, un programa diferente. Bienvenidos a la hora más loca y divertida de la noche. Amigas, amigos, ¿qué tal ustedes? Bueno, estamos haciendo concurso de caras. Bienvenidos, estamos en el programa correspondiente al 16 de julio. ¿Ya les dieron la quincena, compañeros? Ya dice. Bueno, me alegro. Ya se ha gastado también. Ustedes, amigas y amigos de Venezuela, yo admito que el señor Danilo Acosta no haya traído nada por la crisis económica, pero el día viernes ha ido a festejar solito. Qué horror. De lo que dijimos en el de la Copa América. A ver, Pablo Mauricio dijo, campeón Argentina, no acertó. Subcampeón Chile, ni la olió. Tercero Paraguay y cuarto Uruguay. Estaba más perdido que pulga en perro de plásticos. Pablo Mauricio Mamey. Aurelio, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches, Danilo, Pablo Mauricio, un saludo a toda la audiencia. ¿Y por qué vos estás triste, doctor Montenegro? Ya dejaría de ser hincha de liga. Jamás dejas de ser hincha de liga. Jamás. El más temático. Qué buena es, Aurelio Dávila, el más temático. El más temático. Muy bueno. Bueno, ¿se va o no se va a Bausa? ¿Usted hizo campaña para que se vaya a Bausa? No. El ciego Oblitas. Contra Oblitas, sí. Contra Bausa hay que reconocer que ha hecho una cosa buena en liga. ¿Qué cosa? Ha dado proceso en liga. No le han dado el equipazo para que únicamente jueguen los hombres. De acuerdo. En Bausa no ha tenido ninguna figuras. Cuando se hizo cargo del equipo, ya no estaba Méndez, ya no estaba Reasco, el equipo estaba para abajo. Entonces Bausa tiene ese mérito a favor de él. Aunque trajo un extranjero que quemó banco como Vizcarra, ¿no? Acá. A ver, Danilo, Fossati trajo extranjeros como Rizzo Ojeda. Oblita trajo a Ceballos de Argentina. Y a Bausa se le critica por traer a Vizcarra, entonces no están yendo con la misma vara, ¿no? Entonces, excelente la campaña de Bausa. A las 19:30, los noveleros bizcocheros tienen que ir al estadio. Sí, tienen que ir al estadio. Liga con el Deportivo Cuenca, aunque sea para que le insulten al señor Bausa. Pero no, vaya, grite por Liga Deportiva Universitaria. El hincha de Liga se ha hecho en verdad muy elitista. Orgulloso. A vivir la fiesta, no te vayas a dormir. Pega la vuelta y vente pa' aquí porque la noche recién comienza. La noche es nuestra. En Deportes, un programa diferente. Bienvenidos a la hora más loca y divertida de la noche. Su mejor amigo, con Nivaldo Machín de la Noval. Consejos para la tenencia responsable de mascotas.
Porque tu mejor amigo lo merece, soy Nivaldo Machín de la Noval y seguimos conversando sobre mitos y verdades en torno a los gatos. Otro de los mitos sobre los gatos es que requieren cuidados especiales. La realidad es que los gatos son extremadamente fáciles de tener porque son animales muy independientes, tienen hábitos que no dependen tanto del dueño como puede ser los perros que necesitan paseos y el dueño hacerse cargo de esto. Los gatos son mucho más independientes sobre el particular y solamente requieren lo que requiere cualquier otro ser vivo: alimentación, afecto, higiene, cuidado, comida. Tiene que tener ese espacio dentro de la familia y verás cómo es muy fácil tener un gato. Solamente no debes dejarlo salir a la calle, no debes dejarlo salir a espacios abiertos porque los gatos tienen una tendencia que es a depredar todo el medio ambiente. No solamente que se pueden perder, los pueden matar, sino que también matan a otros animalitos como pajaritos, insectos, ¿sí? Eso es importante. Y porque tu mejor amigo lo merece, préstale atención a tu gato. Soy Nivaldo Machín de la Noval y nos volveremos a escuchar en una próxima ocasión. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Saludos cordiales. La corrupción ha venido extendiéndose en la clase política, contaminándola, empobreciéndola, debilitándola. La corrupción, cual cáncer con metástasis, ha corroído espacios de servicio público al extremo de considerar a los políticos y a los gobernantes como sospechosos de acciones ilícitas. La corrupción ha venido debilitando constantemente a las democracias, a grado tal de poner en duda la fiabilidad, solvencia y eficacia de este sistema de teórico respeto a la legalidad, de pesos y contrapesos y de equilibrio, que a decir de muchos debería ser revisado en su integridad y hasta reemplazado. Lo que considero que definitivamente tiene que ser revisado es un sistema educativo caduco, al que debe apartarse de esquemas ideológicos interesados en lavar el cerebro de niños y jóvenes para hacerles creer y convencerles de supuestas bondades de propuestas populistas que esconden la consolidación de verdaderos narcoestados. Lo que definitivamente hay que redimensionar y robustecer es un sistema educativo que asuma metas éticas como único camino para devolver valores morales a una sociedad hedonista, extraviada y confundida por el mercado y por un oleaje publicitario que tiene la capacidad de distorsionar verdades. En medio de una gigantesca crisis económica, social, política, de salubridad pública y fundamentalmente moral, estamos muy cerca de acudir a las urnas. Las próximas elecciones en el Ecuador serán de vital importancia para la sobrevivencia de un sistema democrático al que ciertamente hay que fortalecerlo en base a una nueva y moderna educación sustentada en valores. La falta de empleo y trabajo, la insalubridad, inseguridad y pobreza creciente no van a ser remediadas ni mucho menos por la propuesta electoral de quienes fueron los principales causantes de tanto destrozo. Me refiero con claridad al Correato y a su banda delictiva, que a través de la candidatura de un mediocre títere trata de retornar al país para continuar desarrollando en nuestro suelo la franquicia castrochavista con miras a venezuelizar al Ecuador. Todas las encuestas señalan a 3 candidatos como los más opcionados para pasar a una segunda vuelta: Lasso, Arauz y Yacu Pérez. Por ello,
es necesario advertir a tiempo los peligros del regreso de Correa y su mafia, así como la posibilidad de que crezca la candidatura de una parte de la dirigencia indígena de la CONAIE, que en octubre del 2019 pactó abiertamente con el Correato en su intento de dar un golpe de Estado, incendiando la Contraloría y destruyendo pruebas de acciones corruptas del gobierno de la mal llamada Revolución Ciudadana. Si queremos apoyar a esa extensión del nefasto Correato disfrazado con poncho, está claro el camino. ¿Qué nos queda a los ecuatorianos demócratas, responsables, a los ecuatorianos sensatos que aspiramos la construcción de una nueva sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa, con trabajo, salud, educación, seguridad social, crédito a bajo costo y largo plazo, atención al campo para convertir al Ecuador en un país agroexportador y proyectar espacios concertados de solución de los cada vez más graves problemas sociales con una agenda nacional específica? Nos queda, ecuatorianos, brindar nuestro apoyo desde la primera vuelta al candidato que nos ofrezca soluciones factibles, no demagógicas, soluciones concretas para salir de semejante situación y tenga además la mayor fortaleza para evitar que el cáncer del populismo criminal, arbitrario y corrupto retorne a Carondelet. Opinión. Estimados amigos y amigas, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en estos programas de noticias. Vamos hoy a comentar un tema que se viene hablando en todos estos días con respecto a una resolución tomada por la Asamblea Nacional que tiene que ver con Banco del Pacífico. Banco del Pacífico es el segundo banco del país desde el punto de vista del tamaño en términos de los activos totales que tiene el banco. El primero en el país, como ustedes conocen, es el Banco del Pichincha. La mitad más o menos de los activos del Banco del Pichincha es la dimensión que tiene el Banco del Pacífico. Es un banco del Estado bien administrado. Entiendo yo que sigue siendo la Corporación Financiera Nacional en nombre del Estado y del gobierno quien es el accionista único de ese banco que está bien administrado, vuelvo a repetir. La Asamblea Nacional tomó una decisión muy recientemente de censurar, por decirlo así, o de tener una opinión totalmente inconveniente con respecto al presidente de ese banco. Y luego, pues, ha ordenado la desclasificación de una serie de informaciones que tienen que ver con el proceso de venta del Banco del Pacífico. Permítame decirles, amigos, con todo el respeto a la Asamblea Nacional, que han cometido un error. Los legisladores, no porque no puedan tomar resoluciones A, B, C o D. Sí, esa es la facultad que tiene el Congreso Nacional, que hoy se llama Asamblea Nacional, pero no tienen facultades para sugerir al presidente el que cancele a un alto funcionario del gobierno o a un ministro de Estado. Esas facultades solamente son del señor presidente de la República. Y el señor Roberto Dum es un hombre de experiencia. ¿Sí? ¿Cuál ha sido el problema? ¿Por qué responde así la Asamblea Nacional equivocadamente? Sencillamente porque en el proceso de venta, las CFN, a través de las autoridades correspondientes, declararon reservado por X tiempo sencillamente la venta del Banco del Pacífico. Y eso naturalmente fue un error que luego la Corporación Nacional y el propio presidente de la corporación sencillamente lo corrigió. No se puede, cuando uno vende, tanto en el sector público como en el sector privado, vende un activo importante o vende una empresa como es el Banco del Pacífico, no se puede estar indicándole al país, no, en este caso un bien público como es el Banco del Pacífico, diciéndole paso a paso toda la negociación de un banco como el Banco del Pacífico a nivel internacional. No se puede, porque no se puede el gobierno ni los negociadores del gobierno dar a conocer la estrategia que se tiene por parte del vendedor. Eso no es conveniente, ni en negociaciones públicas ni en negociaciones privadas,
No se trata de esconder información, no. Pero en el proceso de venta la información tiene que ser reservada. Pero una vez que se llegó a la conclusión de la negociación, una vez que se llegó al acuerdo y una vez sencillamente en que se perfeccionó la venta, en este caso el Banco del Pacífico, el propietario, en este caso la Corporación Financiera Nacional, tiene que dar la información no solamente al presidente, al frente económico del gobierno, sino sencillamente al país entero, en cuánto se vendió el banco, cuántos dólares en efectivo se recibió, a quién se vendió. Y naturalmente la superintendencia de banco también tiene que tener presente que es su facultad sencillamente autorizar quién es el propietario de ese banco, el nuevo propietario. Porque el día de mañana, pues gente que tiene su capital o su dinero en forma ilícita, no puede atreverse pues a comprar un banco o algún negocio lícito en el Ecuador, y menos lo que es un banco estatal. De tal manera, señores, de que la Asamblea Nacional, Congreso Nacional, sencillamente cometió un error. No porque, vuelvo a repetir, no tenga facultades legales para tener resoluciones, sino para pedir pues la declaración del presidente de CFN o desclasificar la información. Eso se hace, la desclasificación se hace, la reserva se termina cuando se termina la negociación. Pero además, permítame decirle que no es conveniente que un momento dado se venda el Banco del Pacífico a nivel nacional, en términos de un banco ecuatoriano que esté interesado en comprar. No es conveniente, por una serie de razones. Hay que vender eso a bancos americanos de gran magnitud, como el Chase Manhattan Bank, el Morgan, por ejemplo, o sencillamente a bancos alemanes o bancos españoles como el Santander. Bancos enormes en el mundo que tienen músculo financiero suficiente para atraer más dinero al Ecuador, porque Ecuador necesita cada vez más dólares de afuera. Por otra parte, permítame también decirles de que algunas sugerencias de que se ha dado por parte de algunos políticos ecuatorianos o de algunos asambleístas del Ecuador han dicho, y también debo decirle también uno u otro de los grupos de jubilados, dirigentes de los jubilados, que han dicho, bueno, como el gobierno sigue debiendo dinero al Seguro Social ecuatoriano, sencillamente pues lo que tiene que hacer el gobierno es venderle en pago de deudas al Seguro Social ecuatoriano el Banco del Pacífico. ¿Sí? Sería una especie de dación en pago. El gobierno le debe al seguro, muy bien, el seguro recibe el Banco del Pacífico en pago. Yo digo, no es conveniente. No es conveniente porque una economía dolarizada como la ecuatoriana necesita dólares de afuera. Y más que de deuda pública, externa o privada, tiene que venir a través de exportaciones de bienes y servicios, pero también puede venir ¿de qué cosa? De venta de empresas públicas a nivel internacional. Un banco de esa naturaleza hay que venderlo a nivel internacional. Y todo ese dinero que entra, yo diría, y yo he comentado eso con una serie de personas en el Ecuador, de que esa plata que entra al gobierno debe ser enviada al Seguro Social en pago de obligaciones, cash, en efectivo, a los efectos de ir reduciendo la deuda que el gobierno todavía sigue manteniendo con el Seguro Social. La semana pasada, si mal no recuerdo, hicimos un comentario sobre el sistema de pensiones y dijimos que sencillamente hay una deuda pendiente del gobierno nacional. Naturalmente que el gobierno ha incurrido en un gran acierto recientemente, haber pagado creo que 400, 500, 600 millones de dólares en efectivo y otra parte en bonos, pero todavía sigue debiendo. Por lo pronto, entonces, hay que pagar en efectivo una vez que se vende el Banco del Pacífico. Y el producto de esos recursos va al Seguro Social. Amigos y amigos, muy buenos días. Gracias por estar con estos comentarios esta mañana en Telesucesos. Muy amables por escuchar el comentario. Editorial. Loja de ayer, de hoy y de siempre. La Asociación Lojana de Residentes en Quito, hoy dignamente presidida por la ingeniera Eleonor Palacios, antes se llamó 18 de noviembre, para tener presente que en esta fecha Loja declaró su independencia de España.
198 años han transcurrido desde que un puñado de valientes al grito de libertad decidieron cambiar el régimen monárquico e inaugurar la república. Antes de esta histórica decisión, Loja ya existía con su majestuoso Villonaco y las cuencas encantadas de los Malacatos del Zamora y del Catamayo Chira, del Malataga y del Putumayo. Fue la región donde vivieron y desarrollaron su cultura los indómitos y sabios paltas, encabezados por el gran Quirruba. Luego vinieron desde el sur los incas, subieron por la sierra y llegaron hasta Pasto, en la actual Colombia, para confrontar lo que desde entonces se conoce como el imperio del Tahuantinsuyo, cuyos límites hacia el sur se extendían hasta el río Biobío en Chile y que sucesivamente fue gobernado por Tupac Yupanqui, Huáscar, Huayna Cápac y finalmente Atahualpa, el mártir de Cajamarca. Llegó la conquista con toda su voracidad por el oro, la tierra y la gloria. Un nuevo dios con su cruz, sincréticamente entra a formar parte de las divinidades ancestrales y junto a la espada serán los nuevos símbolos del poder colonial. En 1822 comienza el periodo republicano. La autoridad antes ejercida por emperadores y funcionarios de la corona española pasó atrás voces imbebidas en sano patriotismo, otras para continuar los mismos insanos apetitos de los conquistadores ibéricos. A tal punto llegaron a desafueros que fue común escuchar un grito desgarrador en los siguientes días de haber declarado la independencia. 300 años de despotismo y primero de lo mismo. ¿Qué ha ocurrido en casi 200 años de república? La respuesta a esta pregunta para Loja y el Ecuador tiene matices. Para Loja ha significado trabajo tesonero y sacrificado. En solitario ha creado y mantenido sus instituciones y ha forjado su carácter y su cultura. Vale destacar en esta línea de pensamiento el significado del federalismo lojano en 1859. 1. Reconocimiento del Supremo Gobierno provisorio. 2. Reconocimiento del gobierno provincial de Loja, independencia económica, administrativa y judicial. 3. Contribución económica del gobierno provincial al gobierno supremo provisorio. 4. Los gobiernos supremo y provincial de Loja no permitirán el desmembramiento del Estado Nacional. 5. El gobierno provincial de Loja se compromete a mantener por todos los medios la unidad nacional. Un año después de este histórico encuentro, Ramón Samaniego Palacio, el conductor de las negociaciones con Gabriel García Moreno para forjar la unidad nacional, festeja por lo alto la Federación Lojana con un impresionante discurso hecho en verso para destacar la trascendencia de lo ocurrido. Reproducimos un fragmento que, según nuestro sentir, resume la personalidad de este magnífico héroe anónimo de nuestra patria. Qué grato es a las almas generosas triunfante ver al oprimido serbio. Qué grato oír el himno de los libres festivo derramarse por el viento. Con toda razón, Benjamín Carrión dijo que en Ecuador es un país débil, militante, pero que podría ser, si se lo propusiera, una potencia cultural. Sin duda Loja estuvo atenta al reto planteado por Carrión. Miguel Riofrío nos responde con primera novela costumbrista, La Envanecida. Pablo Palacio se adelanta a Kafka en el surrealismo con Un hombre muerto a puntapiés y La casa del ahorcado, y logra una síntesis pionera para explicarnos la singularidad de la condición humana. Ángel Felicísimo Rojas nos muestra en El éxodo de Yangana la dramática situación en que viven los hijos de la República del siglo XX y también en nuestros días. Pongámosle música al reto cultural de Benjamín Carrión con Salvador Bustamante Celi y Segundo Cueva Celi, también El alma lojana del poeta Emilio Ortega y el talento y valentía de Matilde Hidalgo, la historia de Pío Jaramillo Alvarado y la vocación de justicia social legada por José Castillo Luzuriaga y Manuel Agustín Aguirre. Por supuesto, los grandes avances en la investigación científica en sus claustros universitarios. El resultado efectivamente será Loja, la tierra más linda de la tierra, como lo diría nuestro Benjamín Carrión. Al estilo preciso y alegre de Alejandro Carrión Aguirre, sirven para describir con acierto que ser lojano es una religión, y nosotros añadimos Loja, 100 millones de años, cimenta de madera, piedra y putu gallo. Santuario del Cisne, para agradecer la generosidad de Dios, puerta de cascarilla en flor, para sanar el cuerpo, y Guayacán púrpura, para alegrar el alma y embellecer el mundo. Editorial.
Cómo me duele el mensaje que a continuación te comparto. La verdad que jamás debemos olvidar. Vivo en un país donde un presidente en funciones llegó al poder ilegítimamente y parece no saber cómo gobernar. Donde un expresidente está prófugo de la justicia, enjuiciado por intento de secuestro, asociación ilícita, robo y ser parte de una red de narcotráfico. Donde un expresidente está preso por casos de corrupción. Una ex vicepresidenta trabaja en el SRI cumpliendo su condena en libertad. Vivo en un país donde una prefecta ejerce sus funciones mientras usa un grillete. Vivo en un país donde una asambleísta enjuiciada por estafa de 41 millones de dólares es la presidenta de la Comisión Anticorrupción. ¡Qué horror, carajo! Donde una asambleísta condenada a 8 años de prisión sigue legislando. Vivo en un país donde 3 exasambleístas autoexiliados en México no han sido destituidos y siguen cobrando sueldo. Carajo, vivo en un país donde el ciudadano común es multado con $100 por no usar su mascarilla, mientras los funcionarios públicos desfalcan al país y siguen campantes. Vivo en un país donde la delincuencia y el narcotráfico hacen de las suyas a vista y paciencia de todos y la fuerza pública es demandada y enjuiciada por defender los derechos de un ciudadano. Vivo en un país donde funcionarios públicos estafan al país y hacen negociado de insumos médicos, aprovechándose de la emergencia sanitaria y, lo que es peor, aprovechándose del sufrimiento y dolor del pueblo. ¿Puede haber algo más ruin que esto? Vivo en un país donde estos funcionarios son destituidos para guardar la apariencia y luego son premiados con un puesto en alguna embajada en el extranjero. Vivo en un país donde la dirigencia indígena son asalariados de las clases políticas y les importa un bledo la indígena. Solo luchan para enriquecerse ellos mismos. Vivo en un país donde su pueblo es totalmente indiferente a su destino, pasando la cuarentena contando los días para que regrese el fútbol. No vivo en un país de mierda, vivo en un hermoso país que es gobernado por políticos de mierda. Anónimo. Editorial. Cada vez hay más movimientos políticos fundados, financiados y puestos luego en alquiler por delincuentes, sentenciados o prófugos. Una de las recientes organizaciones políticas que han sido resucitadas por la justicia electoral fue montada gracias a las coimas de Odebrecht. Otras han sido creadas por sujetos que hoy están presos por corrupción o por individuos glosados con la Contraloría. Otras hasta cuentan con filas a los promotores de la destrucción de la capital. Y así por el estilo, hay estudiosos de la política que han advertido de los riesgos de judicializar a la política, y hay algo de razón en ello. Pero más grave es la contaminación de la política por la delincuencia y sobre todo la indiferencia o resignación que se ha apoderado de la dirigencia del país frente a este fenómeno. Lamentablemente vamos aceptando todo esto como algo normal e inevitable, mientras en otras naciones las penas por delitos contra la administración pública, incluyendo el fraude tributario, son de 25 o 30 años de cárcel, con la incautación anticipada del patrimonio y la inhabilidad de recibir fondos públicos de por vida. En el Ecuador, el asalto a las arcas fiscales se lo toma casi deportivamente. Llegan a un cargo, roban desafortunadamente, amasan una fortuna que la ponen de cabeza con testaferros y sin enjuicios y sentenciados, la pena de cárcel es insignificante. Además, van a una cárcel con comodidades y ni tan pronto entran están tramitando rebajas y logran salir con 1000 pretextos sin haber cumplido la sanción en su integridad y de allí a disfrutar el dinero robado. Gracias a que no tenemos una ley de extinción de dominio, para cuando el proceso termine el dinero de la corrupción habrá sido lavado varias veces, con lo que será imposible recuperar. Tendrán dinero suficiente hasta para fundar un movimiento político que luego se dará en cualquier al mejor postor. Como será el lodazal al que hemos llegado, que hay candidatos a la presidencia de la República que han incluido entre sus planes de gobierno el conceder indultos presidenciales a individuos condenados por la justicia por corrupción, a prófugos que viven cómodamente en Europa luego de haber dirigido una banda de mafiosos, a sujetos que llegaron a las altas dignidades públicas y abusaron de las arcas fiscales. La mayoría de los asambleístas han dado muestras inequívocas de que no van a aprobar la ley de extinción de dominio.
No nos engañemos. Lo más sensato sería entonces que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley de extinción de dominio, calificándolo como urgente en materia económica, al amparo del artículo 140 de la Constitución. Una ley como esta es incuestionable de naturaleza económica, pues las pérdidas que sufre la economía ecuatoriana en virtud de la corrupción son gigantescas. Hay decenas de informes técnicos que casi lo confirman, por lo que la constitucionalidad de usar este mecanismo está asegurada. Los asambleístas tendrán que pronunciarse en 30 días, y allí veremos. Es más, todas las reformas legales que tengan por finalidad controlar esta enfermedad y que necesiten tantas será y estarán bien y podrán ser enviadas por esta vía. Y el carácter urgente de estas normas es incuestionable. Las enormes pérdidas que cuesta la delincuencia política deben detenerse sin demora. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, Instagram, @telesucesos_, Twitter, @telesucesos29, YouTube, Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.